1934, Salón Internacional del Motor en Berlín. Uno de los eventos favoritos de Hitler. Aquí promociona el proyecto más audaz de la propaganda nazi, la construcción de autopistas. Hitler adoraba la movilidad y le encantaban los coches. Saltaba a la vista. Semanas después de convertirse en canciller, Hitler hace una promesa. Su plan para construir carreteras y fabricar automóviles devolverá el esplendor a Alemania, acabando con años de penurias y desempleo. En mi opinión, dice, la forma más apropiada de que los alemanes recuperen sus trabajos es revitalizar la economía alemana por medio de proyectos de gran magnitud. Las carreteras del Reich fueron promocionadas y anunciadas como los caminos del Führer. Para Hitler, las carreteras son símbolo del regreso al poder de Alemania tras la humillante derrota en la Primera Guerra Mundial. La juventud de Alemania las construirá. La construcción de las autopistas se concibió de forma deliberada para emplear a tantas manos como fuera posible. No fue esencialmente mecanizada, sino mediante cantidad de tipos con palas. Hitler también promete construir millones de coches del pueblo baratos para las masas, pero nunca cumplió tales promesas. Ni una sola persona que solicitó el coche llegó a tenerlo, porque estalló la guerra y las fábricas se reconvirtieron con fines militares. En cambio, millones de trabajadores y prisioneros sufren y mueren construyendo carreteras que nunca verán su conclusión porque Hitler solo tiene un objetivo: hacer la guerra. Sus autopistas son solo otro camino hacia la destrucción de Alemania. Proyecto nazi. Las carreteras de Adolf Hitler. 1924. Castillo de Landsberg, sur de Alemania. Adolf Hitler está encarcelado ahí por intentar un golpe de Estado, pero las autoridades son pasmosamente tolerantes. Las condiciones de vida de Hitler en la cárcel distan mucho de ser duras. Recibe muchas visitas y dispone de muchos libros. Durante este retiro forzoso, Hitler vuelve a leer uno de sus favoritos, la autobiografía de Henry Ford. Construiré un automóvil para las masas. Será barato para que todo hombre con un buen salario pueda poseer uno y disfrutar con su familia la bendición de horas de disfrute por los grandes espacios abiertos de Dios. Hitler se inspira en la idea de la motorización en masa de Ford y también se identifica con él, un brillante industrial de orígenes humildes que creó el coche más famoso del mundo, el Modelo T. En cuanto queda en libertad, Hitler comienza a hacer campaña del partido nazi por toda Alemania. Pero ahora se niega a subir a aburridos trenes. En su lugar, prefiere viajar en coche para poner de manifiesto su visión de la reconstrucción nacional a través de la motorización. Hitler disfrutaba conduciendo potentes Mercedes a gran velocidad o viajando con chofer. Era un apasionado de los coches. Los desfiles en coche de Hitler son una novedad. En esa época, tener coche era todavía privilegio de ricos. Alemania tenía muchos menos vehículos por habitante que Gran Bretaña o Francia, por no decir que Estados Unidos, durante los años 20 y principios de los 30. Hitler quería hacer por Alemania lo que Ford había hecho por Estados Unidos, así que presiona a su partido para que haga 3 promesas: empleos, coches y carreteras para todos. Promocionó y anunció que la economía alemana podría recuperar su esplendor gracias a la fabricación de vehículos y a la construcción de carreteras. En 1933, Hitler consulta a un experto en construcción de carreteras, leal miembro del partido nazi. Su nombre es Fritz Todt. Todt era ingeniero de caminos, constructor de carreteras. Tenía un puesto importante en una empresa constructora de prestigio.
Se afilió al partido nazi en sus inicios, en 1922 o 1923. Al contrario que otros nazis, era muy competente en su campo y la mayoría le describen como un tipo muy sensato. La persona clave en el desarrollo y ejecución de las autopistas fue sin duda Fritz Todt. Todt presenta a Hitler un plan para una red nacional de carreteras, argumentando que creará empleo, impulsará el turismo y tendrá beneficios estratégicos militares. Sin embargo, la propuesta de Todt no es original. La ha tomado de un plan ideado una década antes por el lobby de carreteras Hafraba. El programa de carreteras comenzó en la República de Weimar, pero la primera autopista se construyó entre Bonn y Colonia, lo que se suponía que era el primer tramo de la que uniría Hamburgo, Frankfurt y Basilea, la Hafraba. Así que la idea de las autopistas ya existía. Es más que una idea. Son planos muy detallados. Los planos eran muy meticulosos y ya estaban muy avanzados a finales de los años 20. Tenían croquis para cada tramo de 20 kilómetros. Los nazis se basaron en ellos con solo pequeñas variaciones. Cuando los nazis llegan al poder, Hitler nombra a Todt inspector general de carreteras y se pone a trabajar inmediatamente. Naturalmente, se hicieron grandes promesas sobre la finalización de los tramos. En 1937-38 debían estar acabados 10.000 kilómetros. El plan general preveía 22.000 kilómetros de autopistas. Im Verkehr beginnen wir nunmehr neue Schlagadern zu bauen. Wir haben 4 Jahre damals uns ausgebeten und wollen diese 4 Jahre nützen zum Nutzen und Frommen unseres deutschen Volkes. Damit wohl in erster Linie für den deutschen Arbeiter. En Alemania había un 35% o más de paro cuando los nazis llegaron al poder. La depresión en Alemania era más fuerte que en ningún lugar de Europa. Y fue una de las principales razones de que los nazis llegaran al poder, porque prometieron solucionar ese problema. La gente se alimentaba de esa propaganda. Era un medio para lograr un fin. Encontraréis la gloria en ello y formaréis parte de esa gloria. En otras palabras, vivían tiempos épicos, y si querían formar parte de ellos, debían trabajar en las carreteras para poder recibir después su recompensa. Recibirían los productos en camiones, el transporte sería rápido y les esperaba un futuro halagüeño. Muchos desempleados se lanzaron a solicitar trabajar en las carreteras. Los archivos federales tienen registros de desempleados que enviaban poemas, pretendiendo con ello tener prioridad para trabajar en las carreteras. Haciendo cola en el paro he pasado años. Ahora por fin tengo una pala en la mano. El trabajo físico no me asusta. Es la innegable cura para una vida adusta. Por eso trabajo agradecido, para el maestro constructor de todo reino nacido, para dar forma a la joya de la corona de este grandioso plan. ¡Viva el Reich y su carretera! La construcción de las autopistas se concibió de forma deliberada para emplear a tantas manos como fuera posible. No fue esencialmente mecanizada, sino mediante cantidad de tipos con palas. Lo habitual era que los obreros recibieran ropa de trabajo y fueran equipados con picos y palas. Las autoridades les daban de baja como desempleados. Iban andando o eran llevados a las obras en camiones conducidos por miembros de las SA en una especie de marcha triunfal. La población mostró un gran interés. Cientos de miles de personas se congregaban en torno a las obras. Esta ceremonia de vuelta al trabajo tiene lugar por todo el país. Todt planea cuidadosamente la construcción de las carreteras para difundir el mensaje propagandístico lo máximo posible. Todos los alemanes deben sentir que se benefician directamente de las carreteras. El comienzo de cada obra seguía más o menos el mismo patrón. Todo estaba diseñado para la propaganda, tanto en imagen como en sonido. Era importante que la radio estuviera siempre allí para difundirlo, así como el noticiario cinematográfico semanal.
Y cuando las cámaras ruedan, incluso el Führer se ensucia las manos. Hitler les dice a los trabajadores que entiende sus necesidades porque él también ha sufrido una juventud humilde antes de su ascenso al poder. Antes solían decir, ¿qué quieres ser? ¿Albañil o pintor? Pero me alegra y enorgullece que el destino me obligara a elegir este camino. Quizá por eso tengo un conocimiento más profundo que otros sobre el trabajador alemán y su carácter, pero también sobre sus necesidades vitales. Hoy en día, es difícil imaginar el impacto que tuvieron las carreteras en la mentalidad de la gente a través de los medios. Fritz Todt se ocupa personalmente de la propaganda relativa a las carreteras, edita la publicación semanal El Camino y encarga películas que retratan el proyecto del Führer como un camino milagroso hacia la recuperación. Pero eso no le distrae de la tarea de supervisión de los detalles técnicos. Las carreteras debían cumplir ciertos requisitos. 2 carriles en ambas direcciones, separados por una mediana central. No debían tener intersecciones y estaban reservadas para el tráfico de automóviles. En las primeras fases de la planificación hubo muchos ingenieros de ferrocarriles, lo que implicaba que sus planes seguían el estilo de las vías ferroviarias. Vías elevadas y preferiblemente rectas, cubriendo largas distancias. Todt desecha la eficiencia de las líneas rectas. Prefiere un diseño conocido como el camino curvado. En esta concepción del camino curvado, confluyen 2 aspectos. Primero, se debía poder disfrutar el paisaje para promocionar el turismo y los viajes, lo que era una prioridad. Querían que el conductor disfrutara de una vista panorámica, un concepto copiado de Estados Unidos. Esos diseños estaban basados en la idea de que el paisaje deleitaba a los usuarios de las carreteras. Aunque Todt copia el camino curvado de Norteamérica, insiste en que la ideología nazi hace a las carreteras alemanas distintas. Después de todo, escribió, las carreteras pueden ser construidas por cualquier nación, pero debemos ser los primeros en tejer nuestra tierra con esos hilos de luz. Tan admirables y sentidas como obra del nacionalsocialismo, no es mera casualidad. Estas carreteras son testimonio de la unidad del Reich. Conducir por los caminos del Führer es a la vez una experiencia recomendable y política. Son el apogeo de la modernidad, así como monumentos del poder de Alemania. El primer tramo de carretera completado por los nazis une Frankfurt con Darmstadt en mayo de 1935. Miles de personas se agolpan en la ruta de 22 kilómetros, pero no hay aún muchos conductores, ya que pocos alemanes tienen coche. Alemania era un país poco motorizado. Si vemos películas antiguas de esas carreteras, apenas se ven coches por ellas, solo 1 o 2. Hitler detesta el hecho de que los coches sean demasiado caros para muchos alemanes. Es amargo pensar que millones de valientes, compañeros trabajadores, no puedan tener su propio vehículo. Esta clase social se beneficiaría de tener coches propios, especialmente los domingos y en vacaciones. Sería una fuente de felicidad desconocida para ellos. Pero Hitler está pensando una solución. Los alemanes tendrían acceso a coches populares alemanes, similares al Ford T americano, tan pronto como fuera posible. El coche del pueblo tiene que ser suficientemente barato para los trabajadores. Hitler pide a los fabricantes alemanes que no cueste más del doble del salario medio mensual. Debe ser posible que los alemanes dispongan de un vehículo que no cueste más que una motocicleta de gama media. El precio se fijó por decreto en 990 marcos. El coche no podía costar más, pero económicamente eso era absolutamente inviable. Era un gran problema para la industria del automóvil, porque
Venderlos por 1000 marcos no les reportaba beneficio alguno. A pesar de sus reservas, la industria construye un prototipo diseñado por Ferdinand Porsche. No tenía ningún tipo de concesiones al lujo y era muy incómodo. Pero los fabricantes calculan que incluso el modelo más básico costará más de lo que Hitler ha impuesto. Cuando se lo dicen, enfurece. Me han dicho, es imposible. Mi única respuesta es esta. Lo que es posible en otros países es también posible en Alemania. Detesto la palabra imposible, porque es la excusa de la gente que no tiene valor suficiente para llevar a cabo grandes decisiones. El automóvil debe convertirse en el medio de transporte del pueblo. Y lo que el Führer quiere, lo tiene. La economía en la Alemania nazi era controlada directamente por el gobierno por razones políticas. Al final, Hitler no pudo resistirse a imponer sus ideas. Las firmas de coches no quieren verse atrapadas por un modelo que dé pérdidas, así que ponen sus miras en otras fuentes de ingresos para el coche del pueblo. Todos los trabajadores están obligados a unirse a la organización obrera nazi, el Frente Alemán del Trabajo. Absorbe los sindicatos independientes y confisca sus activos de cerca de 500 millones de marcos, equivalentes a más de 6.500 millones de euros actuales. Para producir el coche del pueblo, Hitler, como su héroe Henry Ford, construye su propia fábrica y roba el dinero al Frente Alemán del Trabajo para financiarla, obligando a los trabajadores a implicarse en esta arriesgada apuesta de construir un coche sin rentabilidad, ahora denominado el coche de la fuerza a través de la alegría. Desde el inicio, eso implicaba que fuera una empresa dependiente de los subsidios. Se construyó una nueva fábrica, la planta de la fuerza a través de la alegría, que más tarde se convertiría en la planta de Wolfsburgo. En teoría, la fábrica debe ser la más grande del mundo, más que la de Ford, con una producción enorme. Anunciaron que desde 1939 se fabricarían 1,5 millones de coches al año. Además, los nazis descubren una ingeniosa forma de sacar aún más dinero a los trabajadores. El sistema de compra a plazos era bastante peculiar. Debías pagar por el coche para recibirlo posteriormente. Las ventas están limitadas a los miembros del Frente Alemán del Trabajo, que deben comprar un cupón de la fuerza a través de la alegría cada semana hasta alcanzar el precio de compra, pero si olvidan un solo cupón pierden el derecho sobre lo invertido, así que los trabajadores pagan sus coches aún antes de que se construya la fábrica. Era algo nuevo. Voy a tener mi coche incluso viviendo en un pueblo remoto. El partido nazi le decía que se podía, que era cuestión de tiempo y paciencia tener un coche. Era un consumo con vistas al futuro. Tenían expectativas y se financiaban con ellas. Hitler quiere que la gente tenga coches, pero hay un grupo al que no quiere en las carreteras alemanas: los judíos. Hay un diario de la Alemania nazi, obra de un profesor judío llamado Viktor Kemplerer, en el que cuenta que con gran orgullo y alegría compró un coche, pero le prohibieron conducirlo porque los judíos lo tenían prohibido. Los judíos que conducen ofenden a la comunidad motorizada alemana, especialmente al hacer uso de las carreteras del Reich que han sido construidas en su totalidad por obreros alemanes. La prohibición nos ha hecho mucho daño. Se prohíbe a los judíos conducir e incluso tener coche. Viktor Kemplerer registró la creciente lista de pequeños placeres cotidianos ahora negados a judíos como él. Nos están minando con nuevas normas. Prohibido comprar flores. Prohibido ir a la barbería. Entrega obligatoria de las bicicletas. Se permite usarlas para trabajar, pero están prohibidas las salidas y visitas en bicicleta los domingos. Las cosas que les gustaban hacer les son vetadas y prohibidas. Se estrecha el cerco ya que cada vez pueden hacer menos cosas. Los judíos son perseguidos porque los nazis los consideran una raza inferior. Los alemanes se ven superiores en parte por el concepto del trabajo alemán. La idea era que el trabajo alemán llevaba implícito cierto honor. Había un cierto elemento de sinceridad en la ética del trabajo específico de los alemanes. Formaba parte de la ideología nazi y era algo que Hitler ensalzaba en sus discursos. Wie viel
habe damals das deutsche Volk vor dem Nationalsozialismus gewarnt, mit der Behauptung, wir hätten vor allem keine Köpfe. Und unser Sieg würde gerade die deutsche Wirtschaft vollends vernichten. Los nazis crean una nueva organización nacional para plasmar este ideal, el Servicio de Trabajo del Reich. Absorbe los planes de empleo existentes en el país. Gente que no asiste a la escuela, estudiantes y desempleados de larga duración, están obligados ahora a cumplir un servicio de al menos 6 meses, creando un ejército de mano de obra barata. La propaganda es clara. El trabajo físico debe ser admirado y experimentado por todo alemán, independientemente de su clase social. Über 2,7 Millionen Erwerbslose sind im ersten Arbeitsjahr der nationalsozialistischen Volks- und Staatsführung wieder in die Arbeit und damit in die Produktion gebracht worden. Tenías que construir carreteras, ya fueras príncipe o mendigo. La propaganda del Servicio de Trabajo del Reich afirma que unifica el país y supera las diferencias entre regiones. El Servicio de Trabajo del Reich fue una gran organización del régimen nazi porque sirvió como elemento de propaganda nazi. La parte más importante de esa propaganda tenía lugar en el Congreso Anual de Nuremberg, en el que desde 1933 el Servicio de Trabajo del Reich fue pieza clave con marchas y manifestaciones. Cientos de miles de jóvenes desfilaban ante Hitler, mostrando al Führer que la organización era una importante herramienta para el régimen. Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Schlesien. Von der Waterkant. Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Donau. Vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk, ein Führer. Fue uno de los grandes logros de la propaganda, el ensalzamiento del trabajo, haciendo que todos trabajaran durante un periodo de tiempo. La producción de carteles y películas, y la celebración del trabajo como fuerza de la cultura, la base de su cultura. Fue un símbolo del régimen en su intento de superar la Gran Depresión. Jóvenes trabajadores, casi siempre hombres, que trabajaban para demostrar que el régimen intentaba ayudar al pueblo. Era un activo, un intento de superar la crisis y el elemento más importante de su propaganda. Jóvenes paseando con sus picos por los pueblos, cantando canciones, felices por volver a trabajar. Pero detrás de la imagen feliz acecha la sombra del Estado nazi. El Servicio de Trabajo tenía un elemento de coerción. La idea nazi del trabajo era la de sacrificarse por la nación, voluntariamente o no. El servicio se gestiona de una forma casi militar. El Servicio de Trabajo del Reich tenía un uniforme específico, marrón, no muy bonito. Los miembros del Tercer Reich solían quejarse del uniforme, ya que parecía casi militar y tenía esas insignias y placas que distinguen a las personas en la organización militar. Todos teníamos una pala de trabajo y un segundo pico que afilábamos constantemente, como si fuera un arma. Nos obligaban a que brillaran bajo el sol. Fue una propaganda muy potente y persuasiva para la gente que observaba a Alemania desde el exterior. Sir Neville Henderson, el embajador británico, estaba asombrado. Afirmó que eran estructuras maravillosas y que no todos los nazis eran malvados. Había grandes hombres. Se habían creado fantásticas instituciones nacionales para destruir las barreras de las clases sociales y crear solidaridad. Era maravilloso y en muchos sentidos era el amanecer que prometían. La incesante propaganda muestra a los jóvenes del Servicio de Trabajo del Reich como héroes, sirviendo a la nación, construyendo las carreteras de Hitler, pero en realidad no están a la altura del trabajo.
La mano de obra del servicio de trabajo del Reich era poco cualificada. Hay que recordar que son chicos de 17, 18 o 19 años de todos los estratos sociales que debían pasar por el servicio. Era imposible clasificarlos como mano de obra cualificada. Hacían principalmente proyectos de infraestructura como cultivar el campo, trabajos de regadío u otras tareas como construir pequeños caminos. Al principio esas fueron sus obligaciones. Para los trabajos más complejos, como la construcción de carreteras, Fritz Todt contrata obreros expertos e ingenieros cualificados. Son cruciales ya que planea construir 20.000 kilómetros de carreteras por toda Alemania, y su progreso en los primeros años del dominio nazi es considerable. Se construyeron casi 600 kilómetros cada año. La finalización de cada tramo regional es celebrada y retransmitida a toda la nación con la presencia del Führer, mostrando una imagen de prosperidad futura. In 10 Jahren wird schon hier in Massen der deutsche Volkswagen darüber brausen. Dazwischen aber Hunderttausende an Omnibussen. Hitler afirma que sus reformas laborales están erradicando el desempleo. La realidad es distinta, aunque es cierto que el desempleo disminuye. Sería falso afirmar que el servicio de trabajo tuviera un papel relevante en ese descenso. Hubo otros factores más importantes que explicaban el alza de la economía. Ya había comenzado en 1932, antes de su ascenso al poder. Ocurrió en gran parte por el rearme militar. En cierto sentido, fue una forma artificial y agresiva de superar la crisis económica. El Estado nazi ahoga cada vez más a la clase obrera. La idea y la retórica consistían en apoyar a los trabajadores y celebrar el trabajo físico de los obreros, pero en la práctica el régimen no los apoyó. Si nos fijamos en el desarrollo salarial, observamos un descenso a partir de la segunda mitad de los años 30. Los trabajadores habían creado sindicatos para proteger sus intereses, pero el Frente Alemán de Trabajo que los sustituye existe para controlarlos, no los representa. El Frente no se ocupa de las condiciones de los trabajadores de las carreteras. Construir autopistas conlleva obras en distintos lugares. Los obreros vivían en alojamientos temporales austeros. Comían lo básico. El salario no era gran cosa y si protestabas, te metías en problemas. El día comenzaba con el izado de la bandera, a lo que seguía una jornada de trabajo muy rutinario. 8 horas diarias, a veces 10, de duro trabajo físico. Esto conllevaba graves problemas de salud. Se acuñó un término que casi se convierte en enfermedad diagnosticada: el mal del paleador. Era causado por el esfuerzo de excavar el terreno. Presentaba síntomas de ligamentos desgarrados, tensión en articulaciones, dolor de espalda y cosas así. No era para envidiarlos. Incluso después de trabajar tenían su tiempo regulado. El Frente Alemán del Trabajo también era responsable de las horas posteriores al trabajo y el régimen se aseguraba de controlar también el ocio de la gente. Los nazis comienzan a prohibir las huelgas ya en 1933. Las condiciones en las obras de las carreteras son tan duras que a veces los trabajadores sienten que tienen que dejar las palas. Hay informes de algunas huelgas en 1934 y 35. Son datos complicados, ya que no constan oficialmente, pero sabemos de varias revueltas menores. En los años 20 las huelgas causaron disturbios. Los nazis no toleran tal disidencia. Los trabajadores que habían compuesto conmovedores poemas sobre su trabajo ahora recitan otros versos. La carretera nos deja muertos. Mañana votaremos con más acierto. En esos casos, las autoridades tomaban medidas drásticas. Los metían en la cárcel o los enviaban a campos de reeducación. Esta es la imagen de uno de esos campos, antiguos barracones del servicio de trabajo.
Cuando quemaron los barracones, los nazis usaron este lugar como campo de prisioneros para trabajadores. Ahora es un monumento a todos los que sufrieron aquí. El campo especial de las SS Hinser se usó para la reeducación de los obreros alemanes que eran acusados de comportamientos antisociales. Por ejemplo, si llegaban tarde al trabajo, si bebían alcohol o protestaban por las malas condiciones laborales. Las condiciones debían ser inhumanas. Los prisioneros no tenían uniformes ni zapatos apropiados. El clima era duro, húmedo y frío. Gritos, palizas y perros agresivos daban la bienvenida a los prisioneros. Debían trabajar 13 horas diarias. Se les rapaba la cabeza, con un corte específico que dejaba una estrecha línea de pelo en el centro. Los prisioneros la llamaban la carretera Hinster. Si un preso escapaba, sería reconocido de inmediato por el corte de pelo. La idea era reeducarlos. Debían hacer trabajos físicos, instrucción militar, y por las tardes eran adoctrinados en la ideología nazi. Los nazis creen que las necesidades del país superan a las necesidades individuales. A los nazis solo les interesaban los seres humanos si eran aceptables, si eran capaces de contribuir a la sociedad de forma positiva, por lo que tenían que estar sanos. Debían ser productivos a la sociedad, de ahí que tuvieran que trabajar y cumplir con su obligación con el país, ya fueran mujeres, hombres, niños o niñas. Todos tenían un papel. La familia nazi ideal consistía en un padre que trabajara y se ganara el pan en la esfera pública, y una madre que se quedara en casa ejerciendo el papel de esposa y madre, haciendo la comida, criando a los hijos y criando al futuro de Alemania. Hitler necesita trabajadores y soldados para hacer realidad su visión del imperio. Quiere que las mujeres alemanas engendren niños alemanes, pero no todas están cumpliendo con su deber. Hubo un descenso en la tasa de natalidad en Europa a partir de finales del siglo XIX, pero mucho más acentuado en Alemania. Hitler, con sus ambiciones territoriales, estaba convencido de poder revertirlo con una política que favoreciera la natalidad. Cuando los nazis llegaron al poder, cerraron los centros de control de natalidad, que habían sido los más avanzados de Europa, y declararon ilegal el aborto. Mujeres alemanas, sed fieles a vuestro deber. Que Alemania no sea un pueblo sin juventud, sin futuro. Cuando hayáis dado a luz el máximo número de hijos, será cuando alcancéis vuestro mayor propósito en esta vida. Los carteles de la propaganda en esos tiempos presentaban a mujeres con niños en brazos o rodeadas de niños, junto a una potente figura paterna, lo que contrastaba con las películas donde las mujeres se maquillaban y proyectaban una imagen mucho más flexible. La propaganda nazi retrataba a la mujer como una especie de mano de obra granjera reproductora. El régimen también introduce una serie de incentivos para impulsar la natalidad. Poco después de llegar al poder, en junio de 1933, los nazis ofrecen un préstamo a los matrimonios que es reducido en un 25% cada vez que la pareja tiene un hijo. Estaba supeditado a que estuvieran en su bando político. No podían oponerse al régimen ni ser comunistas o socialdemócratas. Los nazis asignaron una jerarquía a los diferentes niveles de maternidad. Una de las formas simbólicas era distribuir la Cruz de Honor de la Madre Alemana. Eran otorgadas en bronce, plata y oro a las madres que tuvieran 4, 6 y 8 hijos respectivamente. Los miembros de las juventudes hitlerianas debían saludar a las portadoras de esas medallas si las veían por la calle. Cuando una mujer daba a luz, miembros de las juventudes hitlerianas y de la Liga de Jóvenes Alemanes le adornaban la casa. Eso les hacía sentirse tremendamente importantes. El régimen favorece la natalidad y la maternidad, pero el control nazi de la reproducción tiene una cara más siniestra. Querían evitar los nacimientos de los que consideraban no aptos, las razas inferiores, judíos y gitanos, y también los inferiores por herencia que eran considerados enfermos, no aptos.
Los judíos eran considerados culpables por contaminar la raza aria germana, a pesar de que se trataba solo del 1% de la población alemana. Los nazis convierten su ideología política en leyes que arrebatan sus derechos a los judíos. Las leyes de Nuremberg se aprobaron en 1935. Eran leyes radicales diseñadas para despojar a los judíos de la ciudadanía alemana, convirtiéndolos en sujetos en lugar de ciudadanos. La discriminación racial se consagra en esas leyes. El Estado nazi penetra en las áreas más íntimas de la vida de la gente. A partir de ese momento, alemanes y judíos tuvieron prohibido contraer matrimonio o tener sexo. Los varones judíos tenían prohibido contratar a mujeres arias alemanas como doncellas. Todo esto para demostrar a la sociedad que el varón judío era un depredador sexual que buscaba corromper a las mujeres arias. Es un ejemplo de que el régimen penetraba de modo brutal en la vida familiar de una forma sin precedentes. Pero leyes, premios, propaganda y subsidios nazis no logran su principal objetivo: incrementar los nacimientos de alemanes puros arios. Hubo un ligero incremento de la natalidad durante el periodo nazi, pero más bien fue resultado de la recuperación tras la Gran Depresión. Poco tuvo que ver con los esfuerzos impuestos por la propaganda. Los miembros del partido no podían vigilar a las parejas ni obligarlas a procrear. Que las mujeres tengan hijos o no viene provocado tanto por la economía como por la política nazi o la propaganda. 2 millones de hombres murieron en la Primera Guerra Mundial, por lo que muchas mujeres deben trabajar para subsistir. Están demasiado ocupadas llevando el pan a sus casas para procrear. La realidad era que las mujeres trabajadoras no pensaban en la emancipación o realización personal. Trabajaban porque el salario de su marido era insuficiente. Trabajaban por necesidad económica. La mano de obra femenina alemana supera a la de Gran Bretaña o Estados Unidos, pero los nazis las prefieren en papeles más femeninos, como la agricultura. Las mujeres trabajaban frecuentemente en granjas, pero también trabajaban en fábricas y cada vez había más secretarias. A los nazis les agradaba que las mujeres trabajaran si así lo querían, pero en lo que consideraban sus ámbitos naturales. Pero Hitler está llevando al país hacia la guerra. Una vez militarizada la economía, el régimen se ve obligado a suavizar el rol laboral de las mujeres porque el alistamiento militar obliga a muchos hombres a abandonar sus puestos de trabajo. A partir de la primavera de 1935, todos los jóvenes debían alistarse en las Fuerzas Armadas. Eso supuso 2 millones de personas. Si no tenían trabajo, debían alistarse en el ejército. La formación de ese gran ejército comenzó en 1933, pero en el 36 y 37 la industria armamentística absorbía los recursos y la mano de obra de la economía. Es necesaria una nueva fuente de mano de obra para reemplazar a los obreros varones. Se abandonan los principios ideológicos nazis. Incluso las madres dejan el hogar marital para trabajar. Las mujeres eran una mano de obra barata comparada con los hombres y sus salarios siguieron siendo más bajos que los de ellos. Eran un recurso que el régimen no podía permitirse ignorar en pleno proceso de rearme. Pero antes de que Hitler empiece su guerra en el este, quiere fortificar primero la frontera en el oeste. Ordena a Fritz Todt la construcción de una enorme estructura defensiva, el Muro del Oeste, pero su mano de obra está ocupada construyendo carreteras, así que Todt recurre a los poco cualificados trabajadores del Servicio de Trabajo del Reich. El servicio formó parte de la construcción de esas fortificaciones en el oeste del país, el llamado Muro del Oeste. Fue una nueva dimensión que absorbió a muchas de sus unidades en 1938 y 1939. La idea de educación y adoctrinamiento era menos importante. Las horas de trabajo y las jornadas se hicieron mucho más largas. 600.000 hombres construyen el Muro del Oeste trabajando 7 días a la semana. La labor de Todt es tan vital para los planes de guerra de Hitler que le da autoridad sobre todo el programa de infraestructuras del país con su propia fuerza especial, la organización Todt. Todt completa el Muro del Oeste en solo un año.
con sus 630 kilómetros de búnkeres y fortificaciones, es una línea de defensa y una demostración de fuerza. Pero también se asemeja a otro de los proyectos propagandísticos de Todt. Cuando veías el muro del oeste en el paisaje, parecía una carretera de púas que cruzaba valles y colinas, igual que el recorrido curvo de las carreteras. La idea era que esos enormes dientes de dragón de hormigón y fortificaciones evitaran la entrada de carros de combate, como así fue. Pero quizás era más potente su efecto psicológico y visual. Todt termina el Muro del Oeste en el verano de 1939. Ya se ha forjado un nombre. Septiembre de 1939. Alemania está en guerra. Al principio Hitler sale victorioso. Cuando las fronteras del Reich se extienden al este y al oeste, Fritz Todt amplía su red de carreteras, pero las nuevas autopistas ya no deben servir para el disfrute de los conductores. Tienen un propósito político más agresivo: líneas de abastecimiento para el ejército y rutas para futuros asentamientos alemanes. Ya habían hecho planes para las enormes vías públicas que conectarían el imperio con los territorios que planeaban ocupar en caso de victoria, de la que estaban totalmente convencidos. Estos planes habrían extendido la red de carreteras desde Holanda, Francia e Italia, desde el oeste y el sur hasta llegar a Moscú. Son grandes planes, pero en su propio país no hay suficiente mano de obra para construir las carreteras. Los trabajadores se sienten atraídos por los altos salarios que pagan trabajando en el Muro del Oeste, así que si quiere extender su red de carreteras, Todt tiene que encontrar otra solución. Anteriormente, se había rechazado ya una opción: la mecanización, recurrir a la tecnología. En los inicios esos trabajos se habían hecho exclusivamente a mano, pero ahora se empiezan a mandar máquinas para construir carreteras que reemplazan a los obreros. En las carreteras la mecanización ayuda, pero las máquinas no pueden reemplazar por completo a los hombres, por lo que Todt se ve obligado a abandonar otro principio nazi clave. Previamente, se habló de utilizar a los judíos de los campos de concentración, pero Todt se negaba argumentando que las honorables autopistas alemanas no serían mancilladas por manos judías. Todt usa a regañadientes prisioneros judíos de campos de concentración para las carreteras del Führer, pero la decisión no afecta a su carrera. De hecho, gana poder cuando Hitler le encarga una tarea aún más importante. Durante la guerra fue nombrado ministro del Reich de Armamento y Munición. Demostró con éxito su pericia y fue considerado una autoridad. La organización Todt también fue al este, a Polonia, Rusia y Ucrania, para construir carreteras, alojamientos, etc. Todo lo que fuera ingeniería militar, especialmente la construcción de puentes. La organización Todt se vio inmersa en misiones destructivas en la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo más importante fue la construcción de las autopistas Durkheimstrassen, en las partes ocupadas del este, donde muchos obreros y judíos fueron obligados a trabajar. De ahí partió la idea de exterminarlos a través del trabajo. A partir de 1941, la organización Todt usa como mano de obra a prisioneros de guerra para construir las Durkheimstrassen o vías públicas. Esos hombres son explotados literalmente hasta morir. Cuanto más te alejaras del centro del imperio, más te alejabas de la zona donde la gente podía observarte. Y cuando más avanzaba la guerra, y más problemática se volvía, menos dudaban en usar trabajos forzados. Ya ni siquiera querían ocultar que los hombres trabajaban hasta morir.
Los nazis tuvieron la nefasta idea de los que no formaban parte de su comunidad del Volksgemeinschaft. Debían ser excluidos y exterminados mediante el trabajo. Al principio, este exterminio mediante el trabajo solo tiene lugar abiertamente en las fronteras del Reich. Pero incluso dentro de Alemania, el régimen y las compañías privadas no tienen reparos en usar trabajadores forzosos en cualquier sector de la economía. Prisioneros de guerra junto a habitantes de territorios ocupados son trasladados a Alemania para trabajar y de nuevo se abandona la objeción ideológica de usar judíos. Después de 1939 y 1940, llegaron a incorporar mano de obra judía. Estos trabajadores fueron tratados mucho peor que los alemanes, vivían en condiciones horribles. Los trabajos forzosos se convirtieron en una necesidad para un régimen que estaba enviando literalmente a millones de hombres a la muerte en el frente oriental. En la fábrica de coches de Hitler, 2/3 de la mano de obra son trabajadores forzosos, pero no están construyendo el prometido coche del pueblo. Nadie que hubiera encargado el coche llegó a tenerlo porque estalló la guerra y todas las fábricas se reconvirtieron con fines militares. En realidad, solo se fabricaron 600 coches, la mayoría para exhibiciones o propósitos similares. En su lugar construyeron 50.000 Kübelwagen y unos 15.000 Schwimmwagen anfibios, ambos vehículos militares. El coche del pueblo solo existió en las películas de propaganda o en viajes con el mismo fin. Más de 300.000 trabajadores alemanes pagan semanalmente su cuota con la esperanza de tener un coche del pueblo. Habían esperado en vano. En junio de 1942, el mismo Hitler decreta la prohibición de los viajes privados en coche. Nadie puede conducir por las autopistas del Führer a menos que contribuya directamente a la guerra. Finalmente, la industria del motor alemana se detiene por completo. Pero Fritz Todt no vive para verlo. En febrero de 1942, Todt murió en un accidente de avión cuando iba a visitar el cuartel general de Hitler, la guarida del lobo. Su muerte supone un gran golpe para Hitler. La importancia de Todt para el proyecto nazi es puesta de manifiesto en el grandioso funeral de Estado celebrado con honores militares. Fritz Todt usó el atractivo argumento de que las carreteras jugarían un valioso papel militar. Tenía la idea de que 60.000 hombres pudieran ser trasladados desde una frontera a la otra en 2 días, pero eso era ilusorio. Aunque hubiera completado la red de carreteras, habría sido imposible. Primero, porque le faltaban vehículos. Y segundo, porque la red ferroviaria era más eficiente. Por tanto, los militares se mostraban escépticos con las carreteras. Les preocupaba más que aviones enemigos las usaran como guía. Las carreteras resultaban útiles para los bombarderos porque eran líneas blancas y brillantes que iban de una ciudad a otra. Podían servir como ayuda a la navegación, por lo que al final las pintaron de camuflaje. Los temores del ejército sobre las autopistas del Führer se hacen realidad durante la campaña de bombardeos aliados de 1943. La decisiva derrota de Alemania en Stalingrado es señal de los reveses aún mayores que están por llegar, pero Hitler lo niega y sigue adelante. Su máquina de propaganda comienza a usar un nuevo lema: guerra total. Guerra total significa la movilización en el país y en el frente. Y en enero de 1943 comienza la llamada al trabajo. La guerra total tenía un propósito concreto: militarizar totalmente la economía. Los nazis decretan ampliar la jornada laboral para todos los trabajadores, y Hitler es obligado a aceptar que las mujeres trabajen en la industria armamentística. Las mujeres trabajaban en procedimientos de evacuación, en protección contra bombardeos y distribuyendo provisiones. La movilización real, aunque fuese en contra de la anterior propaganda y principios nazis, era un pragmático intento de que la nación trabajara para la guerra.
La supervivencia de Alemania estaba en juego. Se sacrifican así casi todos los principios nazis. Incluso los niños son llamados a filas. El mayor proyecto propagandístico de Hitler, la red de carreteras, termina inacabado y camuflado. Los trabajadores de Todt solo han podido construir 4.000 kilómetros, menos del 20% prometido. A pesar de su tamaño, el Muro del Oeste, llamado luego Línea Sigfrido, solo retiene a las fuerzas aliadas unos pocos meses. La Alemania nazi sufre derrota tras derrota. Los aliados avanzan en todos los frentes. Los aliados no mostraron demasiado respeto por las autopistas. Avanzaban por ellas con sus carros de combate. Las carreteras acabaron plagadas de vehículos destruidos, abandonados por sus ocupantes. Al final, fueron usadas para trasladar a prisioneros de guerra alemanes, porque no había vagones ni trenes para transportarlos. Como era habitual con los prisioneros de guerra, los hacían marchar por las carreteras para humillarlos. Una vez más, las carreteras se convirtieron en los caminos del Führer. Hitler prometió una red de superautopistas que uniría su imperio europeo, pero fracasó en su intento. Al final, el limitado tamaño de su red de carreteras mostró la tremenda diferencia entre la propaganda nazi y la cruda realidad.